Hola, bienvenidos a este espacio de renovación de la mente y del ser. Hoy quiero hablarles acerca del diálogo, pues varias personas me han escrito y me han pedido que por favor les dé más pautas de cómo tener una comunicación asertiva. Así que hoy voy a hablarles acerca de qué aspectos se deben de tener para tener una comunicación, un diálogo fluido con el otro. Esta información está basada en los aspectos que el doctor Gilbert Benson Lazan, mi primer maestro en programación neurolingüística, escribió acerca del diálogo y que hoy quiero compartir con ustedes porque me parece una información muy valiosa y muy oportuna. Entonces, ¿qué es el diálogo? Ustedes han visto, seguramente ya han vivido, que nosotros a veces tenemos conversaciones, no diálogos, conversaciones, en donde cada una de las personas habla de lo que le está pasando y poco se interesa en lo que le está pasando al otro. Entonces cada uno empieza a hablar de lo que le está pasando, lo que está sintiendo, etc. Y entonces eso no es un diálogo, eso es un monólogo de dos. Y de esas conversaciones tenemos muchas en nuestra cotidianidad. Así que realmente, ¿qué es el diálogo? Es la forma de comunicación real en donde yo le doy un lugar al otro, le doy un valor al otro, lo escucho y entiendo su lógica aunque no tenga la razón. Sin excepción, todos tenemos lógica en nuestro pensar, porque esa lógica está basada en nuestra historia, en nuestros valores, en nuestros principios, aunque no tengamos la razón. Por ejemplo, nuestros padres decían, si no fuera por todas esas pelas que le di, usted no sería quien es. Pues tiene lógica, le salimos buenas personas, sin embargo no tienen la razón, hay otra manera de hacerlo. No voy a juzgar eso, creo que ellos hicieron lo que tenían para hacer y era el correcto de su época. Así que contextualizando, ellos hicieron lo correcto para ese momento, sin embargo hoy el correcto es diferente. No obstante, tiene lógica, aunque no tengan la razón, hay otra manera hoy de hacerlo de manera diferente, poniendo normas, poniendo límites a los hijos con mucho amor. Entonces, para que haya un diálogo debe de haber empatía para ponerse en el lugar del otro y entender su lógica. Lo primero, dos, debe de haber una muy buena escucha. Desafortunadamente, a veces nosotros solo nos escuchamos a nosotros mismos. Obviamente que la comunicación de nosotros está influenciada por la posición que tenemos frente a nosotros mismos. Como veo al otro es como realmente me veo. Si yo pienso que el otro me está atacando es porque yo mismo me ataco. Y entonces ando en ataque y defensa. Entonces es muy importante y valioso que nosotros también tengamos conciencia de quiénes somos, qué debemos mejorar como personas y sanarlo, porque entre más sanos seamos como seres humanos, también más sanas van a ser nuestras relaciones. Entonces a partir de este momento les voy a dar las 12 claves para que haya un verdadero diálogo, teniendo en cuenta la información que acabo de darles. Entonces, primero, para que haya un verdadero diálogo, debemos hacernos responsables de lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos. Inclusive, hacerlo es el primer paso para nosotros hablar en lenguaje empoderado. Lo primero que hay que hacer es hacernos responsables. Por ejemplo, si yo digo, no, es que cuando yo me enojo o cuando a mí me sacan la rabia, entonces yo respondo así, maluco. El lenguaje está desempoderado, porque yo no estoy asumiendo la responsabilidad. ¿Qué es un lenguaje empoderado? Cuando yo digo, cuando yo me molesto porque tal persona hace esto y esto y esto, me cuesta mucha dificultad manejarlo y reconozco que respondo de la manera que no es. Ahí yo estoy asumiendo la responsabilidad. Segundo punto a tener en cuenta, hay que hablar en forma precisa y concisa. Hay personas que se van por las ramas
y finalmente dicen un montón de cosas y no dijeron nada, y entonces la comunicación se perdió. Tercero, hay que evitar la adivinación de los pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás. A veces jugamos a adivinar los pensamientos de otro. Entonces una persona empieza a hablar y uno dice, ay, ya no me diga nada más que yo ya sé qué me va a decir, no me diga nada más que yo ya sé usted para dónde va. No. Recuerde que la comunicación debe ser amorosa y respetuosa y reconocer a ese otro, valorarlo. Yo espero lo que vaya a decir y después entonces respondo, hablo lo que yo también pienso al respecto. Cuarto punto, hay que aprender a discernir cuándo hablar y cuándo callar. A veces el silencio es la mejor respuesta, sobre todo cuando el otro me dice algo negativo. Si yo le respondo también negativamente, el cerebro se queda con lo último que escucha. Entonces la otra persona no va a pensar de que me dijo algo que no correspondía. Va a asumir mi respuesta y va a decir, mira, cómo es de grosera, cómo es de grosero que me respondió así de mala manera, ¿sí? Y se le olvidó que fue él o ella quien me habló mal. Entonces, ¿qué es importante? Cuando alguien nos habla y nos dice cosas que no corresponden, lo mejor y lo más prudente es quedarnos en silencio en ese momento. ¿Para qué? Porque el cerebro se queda con lo último que escuchó. Entonces, ¿cuál es el para qué? Para generar una toma de conciencia, para que la persona después piense cómo yo fui a decir tal cosa, ¿sí? Sin embargo, obviamente hay personas que les falta mucha conciencia y difícilmente van a reconocer que generaron una situación incómoda. No obstante, nosotros debemos actuar desde lo que es correcto y mejor guardamos silencio. Ya en un momento posterior decimos, mira, hablemos de lo que pasó hace un rato, ayer, etcétera, y lo conversamos. Si hay apertura en ambas personas. También el siguiente punto, que es el quinto, es hay que escuchar para identificar la lógica del otro. Yo les acabo de decir, cada persona tiene su lógica, aunque no tenga la razón. Entonces, cuando yo me pongo en el lugar del otro y entiendo desde dónde me está hablando, su historia de vida, su personalidad, su carácter, etcétera, digo, ok, ya sé desde dónde me está hablando, entonces puedo comprenderlo y generar una comunicación fluida, aunque yo no esté de acuerdo con lo que la persona me está diciendo, ¿sí? Porque eso es importante. La conciliación en la comunicación no quiere decir que yo finalmente termino asumiendo lo que el otro me dice. Puede que yo no esté de acuerdo, sin embargo lo honro, lo valoro y lo respeto porque hace parte de su carácter, de su personalidad y de su historia de vida. Sexto punto, hay que esperar que la otra persona termine de hablar para nosotros responder. En nuestra cultura generalmente alguien habla y empezamos a hablar y todos terminamos hablando y nos perdemos en la comunicación, entonces esa comunicación es muy poco enriquecedora. Séptimo punto, hay que aprender el valor del silencio. A veces es mejor guardar silencio en un momento determinado. Eso no quiere decir que hay que comprar la paz con el silencio. Es que yo digo, ante la postura del otro, yo me quedo en silencio y luego lo hablamos y digo, ven, hablémoslo porque lo que pasó, lo que me dijiste, la verdad es así, y le digo cómo son las cosas. Y lo conversamos y encontramos un punto de equilibrio donde nos encontremos ambas partes. El octavo punto a tener en cuenta en la comunicación es que debo preguntar para aclarar los significados dudosos. Es decir, por ejemplo, a veces la otra persona dice cosas y uno se siente como ofendido o molesto. Yo estoy haciendo un juicio de valor frente a lo que la otra persona me está diciendo. Sin embargo, yo no sé realmente cuál es la intención de la persona. Entonces, en ese caso, si a mí me está molestando, yo le digo a la otra persona, ven, por favor me dices qué me quieres decir con lo que tú me estás diciendo y así aclaro la duda que tengo frente a esa información. Recuerde,
Nosotros no vemos al otro como es, lo vemos desde la perspectiva y desde cómo nos vemos a nosotros mismos. Siempre el mundo de afuera es un reflejo del mundo que tenemos en nuestro interior. Entonces, entre más sanos, entre más nos vemos con amor, también vamos a tener una comunicación mucho más fluida con los demás. Noveno punto, hay que respetar las diferencias y aprovechar la diversidad. La diferencia de opinión no puede ser una amenaza para nosotros, es una oportunidad porque nos permite ampliar el conocimiento, nos permite ampliar nuestro universo, porque nos permite entender que hay otras posturas frente a la misma situación. Entonces debemos ver la diferencia de opinión como una oportunidad y no como una amenaza. El 10º punto, debemos reconocer nuestras limitaciones perceptuales. Es decir, si yo no estoy entendiendo lo que el otro me dice, le digo, mira, por favor me explicas qué quieres decir con lo que estás diciendo, porque no la cogí, no la entendí, me perdí, como decimos nosotros, y así lo aclaro. El 11º punto, identificar primero lo positivo que ha dicho el otro. Desafortunadamente, en nuestra cultura, que es bastante negativa, generalmente identificamos lo negativo que ha dicho el otro y nos sentimos todo el tiempo amenazados porque en nuestro interior no hay mucha paz. Entonces, si no hay mucha paz, todo el tiempo estoy viendo que el otro es una amenaza para mí, porque ya yo tengo una amenaza en mi interior y es mi propia falta de paz. Entonces es muy valioso siempre mirar lo positivo de lo que me ha dicho el otro, no lo negativo. Y el 12º punto es desarrollar la habilidad de reírnos de nosotros mismos. Sí, es muy importante que la comunicación sea amable, sea amorosa, sea respetuosa, para que haya un buen diálogo. Bueno, aquí les compartí estos 12 puntos a tener en cuenta para que haya una comunicación y un diálogo que sea realmente fluido, enriquecedor para todas las partes. Si tienen algún comentario, si quieren que amplíe algún aspecto de estos, entonces por favor no duden en escribirme. Recuerde darle like al video y compartirlo, porque creo que esta información es muy importante para todos. Y recuerde suscribirse a mi canal. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y que tengan un muy bonito día.